herramientas que en este caso nos van a ayudar a comprobar eso. Pero vamos a ver un poco algunos conceptos, como el muestreo. El muestreo es obtener una porción representativa del total de un lote de un alimento. Extraer una muestra. Y esta muestra tiene que ser, en este caso, representativa, tiene que decirme que en este fragmento de muestra veo reflejado la población. Han explicado muestreos quizás ya en diferentes unidades académicas cuando hacen un estudio de mercado, hacen un pequeño muestreo de la población. Es una forma de obtener, de validar su población, en este caso su público objetivo. De igual manera acá también es así. Entonces, tenemos que hacer esto, obtener una muestra, una muestra de algún lote. ¿Alguien sabe qué es el Codex Alimentarius? ¿Les suena de algo el Codex? ¿Jamás lo han visto en su vida? ¿En serio? Sí, profesor, sí lo hemos escuchado. Y incluso ahí lo ¿Así? menciona que son normas internacionales que se le aplican a los alimentos, como Ah, la estándares, próxima vez podemos decir. lo pondré en inglés. Es cierto. Esa es una muy buena observación. No pensé que te darías cuenta. Muy bien, Charlie, coméntame. Sí, profesores que llevan como una relaciones y como para los alimentos que lleva a cabo como una selección de normas o códigos para un alimento. Muy bien, exactamente. Y en realidad es que el códex es una guía que tiene que ver en este caso con todo lo que es alimentos. No solamente alimentos procesados, sino todo lo que es alimento. Entonces, entendemos de que esto es algo, el códex es algo, hablamos de cómo se dice de las ligas mayores, ¿verdad? O sea, algo que tiene más trascendencia. Y bueno, y si es que alguien como el Codex nos dice de que es importante hacer el muestreo, pues debemos hacerlo, ¿verdad? Porque gracias a ello vamos a garantizar que el uso de procedimientos justos y válidos durante el análisis de los alimentos, porque cuando uno muestrea también viene a hacerse luego un análisis de los mismos y comprobar una determinada característica. Es decir, cuando uno muestrea para evaluar algo de ese alimento. Entonces, debemos de tener en cuenta de que esa es la función del muestreo, comprobar esta determinada característica, que puede ser peso, que puede ser pH, que puede ser alguna característica microbiológica. Entonces, este es con esta intención con lo que se hace el muestreo. Y para ello debemos tener pues un plan de muestreo. Un plan que involucre en este caso saber qué vamos a hacer en el muestreo. Y bueno, y en función al tipo de características que uno va a evaluar, pueden haber planes por variables, que son las cuantitativas, y planes por atributos, que son las cualitativas. Muy bien, acá vemos, podemos ver las cualitativas en este pescado y las cuantitativas en estos
pescados que están siendo pesados. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo cuantitativo es lo que se puede contabilizar, ¿verdad? En la vida aplicamos eso, ¿verdad? Cuando cuantificamos algo, queremos nuestro sueldo que sea cuantitativo, que nos den en dinero. Nuestra ropa también puede ser en función del dinero, pero también al color, cualitativo. Entonces, está en función a ello. Y en los alimentos se pueden hacer en función o bien por sus características físicas y químicas, o bien por sus características microbiológicas. Físicas y químicas, ¿qué queremos ver ahí? Recuerden, en composición de alimentos hay sustancias, pero hay aspectos que van a, en este caso, deteriorar un alimento y por lo tanto, esos son los que tenemos que controlar. Y también tenemos que comprobar ciertos estándares que le damos a nuestro alimento. Ejemplo, mencionaba cuando estaban promocionando sus productos, de que todo es relativo, todo es relativo. Uno puede decir de que un chocolate puede ser extremadamente dulce, pero si uno ya establece esos parámetros de dulzor, tenemos que ver que se esté cumpliendo, ya sea por una norma o ya sea por nuestros propios estándares. Entonces podemos extraerlos con muestras a granel, un plan de muestreo por variables o un muestreo por unidades o por artículos, un plan de muestreo por atributos. Y en los microbiológicos, en ambos casos son por atributos. Como les decía, los planes de muestreo por variables involucran, en este caso, algo cuantificable. Ya sea, como digo, puede ser peso, contenido de humedad, contenido de alguna proteína, de minerales, pH. Mientras que en los de por muestreo de atributos, sencillamente uno dice, ¿es o no es? ¿Pasa o no pasa? Así de simple. Por ejemplo, y ustedes saben que acá en las evaluaciones es apruebas o desapruebas, no hay como que medio apruebas, ¿verdad? O medio desapruebas. No hay eso, ¿verdad? ¿Se aprueba o se desaprueba? Sencillo. De igual manera, en un muestreo por atributos, sencillamente se aprueba o se desaprueba. Disculparán que están pasando justamente los señores vendedores. Se han puesto de acuerdo. No creo que sea en competencia. Sí. Creo que se han quedado a almorzar por acá. Bueno, entonces tenemos estas dos formas en que podemos clasificar un plan de muestreo en alimentos. No está complicado. Sabemos de que tenemos que muestrear porque tenemos algo que evaluar, tenemos que comprobar o demostrar en este caso de que se está cumpliendo o se debe cumplir con una determinada característica. Para tomar la muestra, ¿qué debemos tener en cuenta? Esta imagen que les evoca. ¿Qué les evoca esta imagen? Hay que tener en cuenta ciertas cosas, pero seamos visuales. Dime, Rosemary.
profesor, buenas tardes. Según la imagen, puedo decir de que se debe tener los EPPs adecuados, ¿no? Como lo son la mascarilla, Ajá. ¿Qué más? el casco y también el guardapolvos y los guantes. Genial, muy bien. Gracias, Rosemary. Exacto, el casco, la indumentaria. Cuando un inspector, porque es el término, quien realiza la inspección es un inspector, va a realizar una toma de muestra, tiene que ir con la indumentaria correspondiente. El casco es necesario siempre y cuando vaya a lugares donde exista pues alguna posibilidad de algún riesgo de que algún material le pueda caer en su cabeza. Para eso existen los cascos. Entonces, sí. Pero también tiene que tener la competencia necesaria para el fin. Es decir, si la persona no sabe, va a estar tomando una muestra equivocada y por lo tanto el resultado va a ser erróneo. Y definitivamente esto sí tienen que tenerlo en cuenta. La higiene personal. Es más, incluso algunas inspecciones que se realizan a veces en planta, la persona se tiene que bañar dentro de las instalaciones. E incluso escuchando a un colega decía de que a él le decían de que a la empresa le daban una bata especial y solamente esa bata usaba. Después estaba despojado de toda su ropa. Ahí mismo te bañabas, ahí mismo te daban la bata y toda tu ropa se quedaba en otro lugar. Así es. Obviamente es una bata, una indumentaria descartable. No piensen de que les van a dar, no sé, la de otra persona. Pero de todas formas, la toma de muestra tiene que ser siempre manteniendo la inocuidad de la higiene personal. Pero es la higiene, no la inocuidad. La higiene depende del grado de limpieza de cada uno, en este caso de nosotros. Yo creo que está de más decir de que acá, por el rubro que nos enfocamos, ustedes mantienen o deberían mantener cierto grado de limpieza. Así, los que ya trabajan saben de que les exigen, se supone que les exigen o deberían exigirles que se bañen. No se dice eso, pero se entiende, se sobreentiende porque van a un recinto donde trabajan con alimentos. El siguiente punto, y tiene relación con lo comentado anteriormente, que es el plan. Y en el plan pues indica la toma de muestra, cómo se debe realizar. Se tiene que tener en cuenta la planificación del mismo. ¿Y qué involucra eso? ¿Qué necesitas para planear algo? A ver, ¿quién hace planes acá? Y me puede decir qué se necesita para hacer un plan. ¿Qué? ¿Nadie planea nada acá? ¿Nadie ha hecho algún plan y le ha funcionado? ¿Jamás? Es decir, ¿no planean aprobar? O sea, más nada, esperar que la aprobación se dé aleatoriamente. No tener un plan involucra demasiados riesgos. Por eso es importante planear las cosas. Si no planeaste algo, probablemente el resultado no te agrade. Probablemente sí, pero probablemente no. Ya que después de las consecuencias, ya después como que fueron pocas
o ya las empezaste a sobrellevar, eso es independiente, porque no planeaste. Y un plan involucra tener un objetivo, tener una meta. Y para planear se tiene que tener información anticipada. Por eso es que cuando uno planea tomar una muestra, en primer lugar, involucra, en este caso, conocer en dónde se va a tomar la muestra, conocer qué o qué parámetros se van a tener en cuenta, la forma en la que se va a tomar los procedimientos. Eso es porque no vas a llegar a tomar una muestra así, sin nada más, sin saber hacia dónde vas ni qué tener en cuenta, no. Yo soy de las personas que piensa de que no puede existir las cosas espontáneas. Sencillamente uno tiene que ser consciente de, es decir, hasta lo que uno pueda también. Tampoco es de que no tiene que planearlo todo. Hay cosas que escapan de nuestro control, pero hay cosas que sí. Entonces, uno tiene que hacer todo lo posible, utilizar todos los recursos para poder planificar algo. Muy bien, Alexis, muy bien. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué implica esto? Choose your weapon o escoge tu arma. ¿A qué creen que, a qué punto me refiero o qué se debe considerar dentro de la toma de muestra en función a esta imagen? ¿Qué evoca? ¿Qué se necesita? ¿Qué más hay que considerar? Dime, Ana Yeli. Profesor, ¿se debe considerar también detallar las estrategias? Muy bien, estrategia, sí es cierto. Aunque ese punto se tomó anteriormente, pero sí es cierto. Muy bien, Rosemary. Exactamente, también los instrumentos. Las estrategias estaban acá en las técnicas, muy bien. Pero a lo que se refiere es a algo físico, en este caso, algo tangible, que no solamente basta con ir con los procedimientos, sino llevar todo lo necesario. Mucho se habla del ejemplo de proactividad de una persona que va y pregunta, quieren hacer un ejemplo de dos trabajadores donde uno exige que le suban el sueldo y el jefe le dice que no y le pone como ejemplo de que vaya a comprar una manzana y le averigua el precio y el trabajador va y le averigua el precio de la manzana y luego manda otro trabajador y le pide lo mismo y no solamente le averiguó la manzana, sino que a diferencia del primero, le averiguó la manzana, le averiguó la papaya, le averiguó varias cosas. Y le decía que esto es ser proactivo. Y sí, ser proactivo se refiere a estar antes de la acción. Significa de estar precavidos y alistar antes nuestros materiales nos ayuda. Porque no sé, suponer es algo que no se puede concebir, mucho menos en el área de calidad. Suponer no puede existir en ustedes. Así es. Yo supuse esto, no, lo siento, no, no supongas. No podemos suponer nada. La cosa está escrita, estipulada, y si no queda claro, se pide que se esclarezca. Pero jamás suponer. Supones que si vas a muestrear tienes que tener sí o sí
Tienes que, la empresa me va a dar supongamos que es un muestreo, ¿no? En una empresa. La empresa me va a dar el termómetro, si vienes tú representando a otra empresa. Pero no puedes suponer eso, porque no sabes si ese instrumento está calibrado. No puedes suponer, tienes que, en este caso, estar previamente preparado. Llevar bolsas, es más, incluso la indumentaria. Llevar todo lo que necesites. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, aparte de la indumentaria, es el cuidado con el que uno toma la muestra. Es decir, la asepsia. Lo bueno es de que ahora gracias a, bueno, lo bueno no, sino algo positivo que podemos decir de la pandemia que estamos afrontando, es de que ahora todos tenemos que usar mascarilla, sí o sí. Entonces, nos ayuda bastante a cubrirnos la parte donde emitimos normalmente una mayor cantidad de microorganismos, que sería la saliva, o los aerosoles también. Entonces, estar cubriéndonos de esta manera nos garantiza o nos ayuda a evitar de que la muestra se contamine. Imagínense que, no sé, de repente, porque no quisieron sentirse cómodos o cómodas, se bajaron el barbijo y justamente ahí estornudaron. Ya la muestra se echó a perder y tienes que muestrar otra vez. Y no es como que te sobre producto tampoco, ¿eh? Entonces, tienes que tener en cuenta esto siempre. Y rotular. Rotular, una vez que has tomado tu muestra, tienes que rotularla. Colocar el nombre del producto, el lote, la marca, si es necesario. Cualquier información que te pueda servir, ojo. Esto es muy importante. Es la información que pueda ser útil. Esto es un ejemplo nada más. Puede ser que algunos se involucren, otros que tomen en cuenta, perdón, otros no. Pero este es un ejemplo nada más. Entonces hay que tener en cuenta eso siempre. Y cuando nosotros se realiza o hacemos un muestreo, hay que tener en cuenta el trasfondo, ¿verdad? Supongamos en una empresa, supongamos en algún producto, ya, una conserva de pescado. Y en el consumo de esa conserva de pescado, ¿quiénes son los que están involucrados? ¿Quiénes están implicados dentro de la elaboración de ese proceso? Y no solamente del proceso mismo, sino hasta del consumo. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Una de ellas son los productores y los elaboradores, porque ellos van a crear el producto, lo van a elaborar. ¿Quién más está? A ver, se escuchó. ¿Mm? ¿Quién más están involucrados en ese proceso? ¿Quiénes? Dime, Herly. También, profesor, puede ser los consumidores. Muy bien. Los consumidores. Correcto. ¿Quién más?
Dime, Rosemary. Profesor, también podrían ser las organizaciones como el Sanitel, Digesta. Correcto. Llámese al gobierno. Así es. Y hay algo más. Hay algo más que está implicado acá. Muy bien. El gobierno está fiscalizando. Los productores son los que generan el producto. Los consumidores somos los que los compramos. Pero hay algo más. Hay algo más ahí. Y es aquello que te dice qué hacer y qué no hacer. Si bien el gobierno se encarga en este caso, de observar que se cumpla, no tendría sentido que el gobierno observe que se tiene que cumplir si no existen legislaciones y reglamentaciones. Entonces todo esto está implicado. ¿Por qué? Porque esto es parte de producir un producto inocuo. Bien, a primera instancia el productor y el elaborador está en la facultad y tiene la obligación, también las demás partes. Pero sin embargo, nosotros nos enfocaremos acá. Vuelvo a comentarles. Se supone que uno consume un alimento sin esperar a enfermarse. Ok. Entonces, ¿por qué es importante esto, tener un producto inocuo? Bueno, para evitar ciertas reclamaciones, ¿verdad? Evitar también no mm, evitar que sea rechazado por el cliente. Y ahora, para, para evitar esto, uno tiene que tener ciertas herramientas y es con las que empezaba la clase diciéndoles. Y es en este caso una inspección y el muestreo. Tenemos que comprobar de que el producto esté cumpliendo con ciertos requisitos, ciertos estándares. Ahora, está bien, podemos comprobar eso, pero ¿será necesario hacer inspecciones y muestreo? ¿Y por qué no muestreamos a todo el producto? ¿Por qué no analizamos a todos los productos? A ver, ¿por qué en todo caso tenemos que sacar muestras? ¿Por qué no analizamos a todo el producto? ¿Les escuchó? Dime Sarita y luego Nayeli. Profesor, porque si se analiza todo el producto llevaría más tiempo procesar la información, además de que es más costoso. Muy bien, gracias. Nayeli. Sí, profesor, como mencionó mi compañera, iba a decir lo mismo, porque pues demanda de más tiempo y también de más costo. De más costo y tiempo. Genial, muy bien. Sí, básicamente es eso, pues. Ahora les pregunto, no sé, digo yo. Costoso, sí, bueno, se sobreentiende, también tienen razón. Porque si tenemos una conserva de pescado y lo vamos a abrir, vamos a ese producto, una vez abierto, ¿lo podemos volver a vender? No creo, No, ¿verdad? profesor. No, O profesor, sí, no le puede poderlo vender. no creo que lo podrían vender. O sea, tal vez, bueno, quién sabe. Pero no creo de verdad que alguien acepte un producto así, ¿verdad? Mira, te vendo esta conserva de pescado de solo la abrí.
cómprala, te la dejo a mitad de precio. No creo. Entonces, Algunos tenemos... aceptan, ¿En serio? Miren, hay una oportunidad de negocio ahí. ¿Sí, Herley? sí, profesor, sí, algunos sí aceptan porque en varios casos sí logré ver esa situación, ¿no? Mira tú, interesante. Yo también creo que sí, ¿ah? Pero no es lo ético, pues también. Salvo, quién sabe, si es que se abre una conserva y en ese mismo momento se vende para que en este caso, se le dé otro valor agregado. No sé, de repente abrir una conserva de atún y ahí nomás se le da uso para hacerse una tortilla, qué sé yo, una cosa así. Pero de todas maneras ya es un gasto porque eleva el costo porque tú has invertido un tratamiento térmico, has invertido insumos para solamente recuperar la mitad. Entonces, de todas maneras, no es un gasto pues también. Bien, y una inspección pues va a verificar, en este caso, que se esté cumpliendo, porque para eso es la inspección, cumplir a través de un muestreo. Una vez que hemos muestrado un lote, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente: liberar el producto, liberar el producto al mercado. La liberación, bueno, sí se entiende, ¿verdad? Como que ya está listo para venderse. Se tiene que entender como la parte de la liberación es una serie de requisitos que se han cumplido. Es como un checklist, ¿verdad? A ver, pasó por materias primas, por el área de materias primas, acopio, sí, pasó. ¿Cumplió el tratamiento térmico? También cumplió. ¿Qué más? ¿Se comprobó en este caso si el cerrado estuvo correcto? Sí, también. Entonces, y se espera el tiempo de cuarentena. Hay productos que tienen que esperar de repente para ver cómo un tiempo donde uno observa. Así como cuando ustedes, bueno, los que se han vacunado, los han tenido en cuarentena un ratito, un periodo de espera de creo que de media hora, para ver qué ocurre, para ver si es que les da fiebre o les crecen alas, no sé, una de esas cosas. Entonces, de igual manera, acá también sucede algo así. Es broma, por si acaso, lo de crecer alas, eso es mentira. Entonces, tienen que esperar. Y una vez que ha cumplido todos estos requisitos que la misma empresa o entidad, ustedes mismos han establecido en base a alguna normativa, se libera el producto y por lo tanto ya termina en las tiendas mayoristas y minoristas. Así es la historia. Durante una inspección, como haciendo una retroalimentación, se saca una muestra, un fragmento, y se comprueba si cumple o no cumple con las normas de calidad o el criterio que se busca evaluar en esta situación. Y las inspecciones se cumplen a través de procedimientos. ¿Y qué son los procedimientos? ¿Algún indicio? ¿Ustedes han hecho procedimientos? ¿Saben qué es un procedimiento? Bueno, si no saben, un procedimiento es una secuencia de acciones que se tienen que seguir. Son instrucciones. Ah, muy bien. Genial, Elmer. Exacto, no necesariamente para un producto, pero sí está bien lo que comentas. Sí, porque es una secuencia en realidad. Una secuencia de pasos, de instrucciones. No sé si les comenté, pero les repito, una de las eh,
cualidades que se busca siempre con personas cuando uno quiere trabajar es que sepa seguir una instrucción, sepa escuchar, y si es que no sabe escuchar también que sepa, y también conjuntamente a saber escuchar es saber leer y entender. Así es, porque si no sigues el procedimiento, pues definitivamente la inspección va a estar mal. Ese procedimiento te dice que tienes que cortar, no sé, abrir la lata de cierta manera por la parte de arriba y tú, no sé, se te ocurre abrirla por el medio, por el cuerpo de la lata, pues ya hiciste mal porque, no sé, porque de repente se te antojó hacerlo así, pero ya lo hiciste mal. Puede sonar gracioso, pero de verdad, yo siempre he recalcado el hecho, y si recuerdan en su examen de práctica, el cumplimiento de las BPM repercute en el, eh, en el, eh, en el crecimiento microbiano. Eso lo saqué de un artículo de una revista científica que experimentaron ese tipo de pruebas. Y esto, con esto, ¿qué quiero decir? Que el factor humano sigue siendo uno de los principales y los más difíciles de controlar. Entonces, las inspecciones se cumplen a través de procedimientos que son, como comentabas, cumplir una secuencia de pasos que tienen que seguirse. Y una vez que hemos realizado la inspección, tenemos que evaluar si es que procede o no procede. O en este caso, dar la conformidad. Si cumple o no cumple, si pasa o no pasa. ¿Cómo evaluamos la conformidad? A través de alguna observación o un dictamen, que es como una sentencia, ¿verdad? Muy bien. Como repetí anteriormente, es o no es, pasa o no pasa. Así de simple. En caso no sea suficiente, se pueden hacer, pero esto se tiene que hacer a través de alguna medición. Se evalúa el producto, se mide. Puede ser a través de algún instrumento o por comparación con patrones. Esto quiere decir de que podemos tener ya un estándar del producto y el producto que queremos, que le hemos estandarizado, que así, por ejemplo, queremos que siempre se encuentre, lo comprobamos. A través de algún ensayo o prueba que se realice el mismo, algún ensayo o prueba particular. Los resultados de la inspección van a estar en función a las mediciones, a los ensayos y a las observaciones. Las mediciones van a estar determinadas por equipos que tienen que estar calibrados. Los ensayos, como mencionó su compañera también, la forma que uno analiza, en este caso las metodologías normativas, y las observaciones en función a un inspector entrenado. Así es. Y recordemos de que esto es una inspección por atributos y para ello vamos a utilizar la norma ISO 28591. ¿Y qué son atributos? A ver, vemos acá dos productos. Los atributos son características que tiene el producto. Mencióneme qué atributos encontramos acá para ambos productos. ¿Mm? Dime, Sarita. El color y la forma, profesor. Muy bien, el color y la forma. Solo eso, a ver qué atributos hay, a ver.
Dime, Joana. Su sabor, profesor. Muy bien, el sabor, correcto. Elmer, el tamaño. La textura, profesor. Muy bien, Joana, la textura. El olor también. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién dijo color? Por el olor o el color, profesor. Ah, muy bien, también. Muy bien, Brigitte. ¿Qué más? Profesor, ¿podría incluir también la composición nutricional? Claro que sí, son atributos. Composición nutricional, color. Todos esos son atributos, son características. Incluso puede ser el peso, son esas características que tiene el producto. Por lo tanto, una inspección por atributos se da a buscar de que han dicho color, ok, que tenga cierto color característico. ¿Tiene este color? ¿Sí o no? Si es sí, pasa. Si es no, pues no, pues ahí se queda, se rechaza. Así es. Y esto es lo que se refiere con atributos. Así de simple. Muy bien.